¿Qué tal, gente de la nueva generación? En este video les voy a enseñar cómo utilizar el Mitchell, digamos que de una forma sencilla. Para esto sí hay que tener un poco de inglés básico, digamos que saberse los colores o cosas muy sencillas, pero tampoco es tan indispensable, o sea, eso lo puedes ir aprendiendo con el tiempo. El propósito sí es utilizarlo, porque yo conozco a maestros que tienen el Mitchell, pero siguen haciéndolo a la antigua. Siguen todavía buscando cable por cable y todo eso, cuando en realidad el Mitchell ese es su propósito, de ahorrarte todo ese tiempo y saber dónde llegan las corrientes, dónde llegan las tierras, de dónde salen, qué es lo que mandan, dónde están los módulos. Digamos que todo viene bien en el Mitchell, viene en la mayoría de los carros. Así es que en este video te voy a enseñar a utilizarlos. Vamos allá. Va a ser súper sencillo. Aquí está el programa. Vamos a dar doble clic. Disculpen si me escucho un poco como de eco o algo así. A lo mejor no sé si se mejore si pongo mi mano aquí. Porque este es un nuevo micrófono, entonces todavía no lo puedo configurar bien. No logro quitar el eco. Entonces, aquí está. Y siempre que se metan, le van a dar aquí donde dice Repair o Estimator. Aquí, en esta parte. Vamos a darle clic. Y aquí nos va a desplegar esta página. Aquí vamos a seleccionar primero el año. Vamos a suponer que va a ser, no sé, un 2008. Vamos a revisar un Chevrolet. Vamos a revisar no sé, una Equinox. Una Equinox, ok. Desde aquí empezamos con esto. Cuando ustedes vayan a checar un carro, es importante que vean qué versiones. Por ejemplo, la Equinox tiene versión LS, LT y LTZ, que son versiones, digamos que de las más austera hasta la más equipada. La forma en la que lo saben es checando la tarjeta de circulación, o si no, fijarte hasta en la parte de atrás, de hecho a veces hasta en las puertas, pero regularmente hasta en la parte de atrás donde tiene, digamos que las letras de la marca, va a decir Equinox y aparte va a decir LT o LS o LTZ. Es importante esto porque aunque es la misma, como decirlo, la misma marca, sí va variando las funciones que tienen. Si tienen vidrio, si tienen quemacocos, vaya. Entonces, primero es importante esto. Vamos a poner la versión intermedia, Equinox LT, y siempre le vamos a dar aquí en Repair. Siempre. O bueno, por lo menos ahorita en lo básico. En tanto le den, les va a desplegar esta página. Y aquí, por ejemplo, viene que si quieres ver el diagrama eléctrico, el sistema de frenos, el sistema de luces, el sistema de motor. Siempre se van a meter, digamos que estos son como las secciones, pero regularmente siempre se van a meter en esta, donde dice que si queremos ver todos los diagramas. Entonces le van a dar aquí, en todos va a ser la misma opción, le van a dar aquí, y aquí a su derecha le van a dar en este que está aquí, y les va a desplegar todo este menú. Y ya aquí, como les decía, es cosa de que más o menos vayan aprendiendo un poco de inglés. Se van a ir acostumbrando, créanme, es muy fácil ir entendiendo todo esto. Como ven aquí, por ejemplo, está lo del aire acondicionado, está el anti-theft, está el BCM, el conocido BCM, Body Control Module, algo así. Las líneas de las computadoras, el defroster, las luces. De hecho, aquí te lo pone como luces exteriores, headlights es como las luces interiores. Cosas muy importantes como por ejemplo la distribución de la tierra. Vamos ahorita por poner, por ejemplo, esta. Vamos a suponer que tú tienes una falla o estás pensando que tienes una falla en tierra. Le vamos a dar aquí clic aquí y nos va a desplegar este menú. Aquí, como ven, te los va enumerando en 3 páginas, que es la 1, la 2 y la 3. Vamos a abrir la 1. Les va a abrir una diferente, una nueva página. Aquí está el diagrama. Si ustedes quieren verlo más de cerca, obviamente le van a dar clic en esta parte que dice Zoom In. Vamos a darle 2 veces, ¿ok? De aquí no vas a poder mover la pantalla, tienes que darle aquí una vez y listo. Ya con esto vas a poder ir moviendo toda la pantalla para ver todo bien el diagrama. Si no te es suficiente, vuelves a dar clic aquí para acercarlo un poco más y ya acercas más el diagrama. Entonces miren, por ejemplo, esto va a ser muy básico, es cosa de que ya vayan ustedes trasteándole. Vean aquí, nos aparece la batería, nos aparecen los negativos, nos dice que desde la batería deben de salir 3 negativos. Todos son color negro, aquí mismo te lo están diciendo, color black, aquí.
y uno va a ir hacia el BCM, aquí está, otro va a ir hacia estos dos módulos, que es el módulo de ignición y el compresor del aire acondicionado. Ya nada más aquí es cosa de que, por ejemplo, vean ustedes, vamos a suponer que yo quiero saber reconocer estos dos módulos, entonces le doy clic aquí y si notan se queda ahí pintado. Le voy a dar clic aquí, que este es de aquí y de aquí, ¿ven? Y ya digamos que es como para irlos reconociendo, para no perderse. Es forma de seguir nada más los cables. Y aquí obviamente pues va a haber muchísimas líneas en las que llega la Tierra. Ahorita solamente pusimos como ejemplo estas tres. Ya si nos vamos un poco más a fondo podemos ver cómo los módulos están cada uno puesto a tierra. Todos los modulitos están puestos a tierra, a chasis. Este símbolo de aquí, también después van a ir reconociéndolo, si no es que ya lo saben. Este símbolo de aquí es que es tierra. Entonces como ven, todos estos modulitos o sensores vienen aquí a esa tierra, que es tierra del chasis. Vemos aquí otro modulito, un sistema de relevadores, desde donde también se saca la tierra. Igualmente te dice en qué parte está. Dice aquí, por ejemplo, en la parte izquierda, en la parte izquierda frontal, en la esquina del vehículo. Esto igual pueden pasarlo al traductor para que no tengan, por si no le entienden muy bien. Ya con el paso del tiempo ya van agarrando experiencia en eso. Entonces, pues es básicamente esto. Ya si por ejemplo queremos pasar a otra página, le vamos a dar clic aquí en figura siguiente y vamos a volver a hacer grande el diagrama. Como pueden ver, aquí están otra vez todos los demás módulos que están puestos a tierra. Cada uno de los módulos que necesitan tierra. Aquí en cada uno de los módulos les va diciendo el nombre del módulo y en dónde está. Miren, ese es otro punto. Aquí por ejemplo este cuadrado es un sistema de relevadores nada más. Este aquí mismo te está diciendo que es un módulo. Y en todos te dice en dónde está. Por ejemplo, aquí está el módulo y te está diciendo aquí que está en el centro del tablero. No sé qué es esto, venid. Side of radio. Es como en la parte, como en la parte central del radio del lado derecho. En cada uno de los módulos te va a ir diciendo dónde está. Tanto en los módulos como en las conexiones, por ejemplo, de la tierra o de la corriente. Es que para traducir es un poquito difícil. Sí lo entiendo, pero es diferente traducirlo. Esto puedes pasarlo al traductor. Simplemente quitas que ya no se mueva con la mano y le vas a dar clic y vas a poder copiar todo ese texto para poder pasarlo al español. Ok, ahora, esto es en cuestión de ver líneas. O sea, yo les comentaba que, a ver, ahorita voy a cerrar esta. Yo les comentaba que esto es solamente para ver las distribuciones de la Tierra. Pueden ver, por ejemplo, también la distribución de la corriente. Vean, aquí está. De hecho, estas son 4 páginas y viene siendo exactamente lo mismo, pero ahora con la corriente. Vean, aquí vamos a buscar primero la batería. Aquí está la batería. Y vean como aquí, luego te dice que la batería son solamente 2 corrientes directamente desde la batería. Uno al starter, que es la marcha, y otro a esta parte, que es a este módulo, yo creo que es la computadora o la caja de fusibles. Que dice, bueno, dice esto, ¿qué es este módulo? Regularmente son los módulos o las consolas donde vienen todos los fusibles principales. Vean, aquí están, que luego están hasta arriba de la batería. Eso es en cuestión para ver hacia dónde van las líneas, la corriente de la Tierra. Ya por ejemplo, si quieren ver cómo funciona cierto sistema, vamos a suponer que ahora queremos ver cómo funciona las ventanas, los vidrios eléctricos. Este es un solo diagrama y ahora aquí te va a decir cómo funciona. No te va a ir, bueno, aparte de darte las líneas, te va a decir cómo funciona. Vean, aquí por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a checar el switch, que no, a lo mejor creo que no está funcionando el switch para bajar los vidrios del lado del piloto. Y aquí mismo vean, te está diciendo cómo están las líneas, pero también dice internamente cómo funciona el módulo. Aquí como ven, este es el símbolo de un diodo, un diodo, un diodo, un diodo y otro diodo. Y aquí te dice, digamos que estos switch, esto me parece que es un sistema mecánico, cuando tú le presionas, hace los cambios hacia arriba, que el vidrio vaya hacia arriba o que vaya hacia abajo.
no trae internamente relevadores. Y aparte de eso, como les decía, también podemos ir verificando de dónde vienen las líneas y qué deben de mandar y qué color son. O sea, te da toda la información. ¿Qué es el color negro? Un azul oscuro, un morado, un verde negro, digo un verde oscuro. Cuando diga dark, antes del color, es que es un color oscuro. Aquí es un verde oscuro. Este es un azul oscuro. Hay unos que dice light, que es este. Este es un azul claro y un verde claro. Entonces vas a ir viendo cada una de esas líneas que realmente esté llegando hacia donde debe de llegar. E igual aquí te muestra ya el lado de las puertas, ya directamente dentro. Aquí está el motor, aquí están las líneas, aquí están las entradas. Vean cómo vienen directamente desde la botonera principal. Y te dice que este es el lado del conductor, el lado del piloto, es el motor. Y obviamente pues te dice dónde está. Entonces, esta otra función es para saber o interpretar cómo funcionan los módulos internamente. Va a haber algunas veces que, por ejemplo, aquí en el radio, te va a preguntar si el radio que tiene el carro, el estéreo, es el base, es el premium, o si tiene, por ejemplo, sistema de satélite o sistema de video. Eso ya es cosa de que tú vayas a ver el carro, si en el carro el radio dice premium. Por ejemplo, cuando tiene sus bocinas, tiene sus tweeters, si a lo mejor tiene GPS o si a lo mejor tiene una pantalla, porque saben que hay en algunos carros que traen una pantalla en la parte de arriba, traen un sistema de DVD aparte. Entonces, dependiendo del sistema que tú veas en la camioneta, es al que le vas a dar clic, no te vayas a confiar. Cada uno son diferentes, aún siendo el mismo modelo de camioneta. Entonces ya nada más ese último puntito. Ahora, ya nada más digamos que por último, para que no te vayas confundiendo mucho, vamos a regresarnos al sistema de vehículo. Vamos a checar si quieren luego nuevamente la Equinox. Vamos a suponer que a lo mejor tú no encontraste en los diagramas que dimos clic aquí. Vamos a suponer que tú no encuentras el módulo o la serie que estás buscando. Entonces, vamos a suponer que tú buscas algo acerca del sistema de frenos. Entonces vas a poner, siempre van a ser en inglés, brake, y le vas a dar en buscar. Y ya te van a aparecer los resultados específicos de eso que buscaste. Por ejemplo, vas a ver el sistema de luces de freno, vas a ver, por ejemplo, aquí cómo funciona el sistema mecánico o hidráulico, o cómo funciona el anti-lock, que a lo mejor si la camioneta es automática, cómo es que funciona cuando tú presionas el freno y te libera la palanca. Entonces aquí vas a poder buscar más específicamente qué es lo que necesitas. Vamos a darle aquí, que queremos ver el sistema de los frenos. Y vamos a ver aquí, en esta parte, en figuras, cómo detectar el sistema de los componentes del sistema. Y como ves, aquí te va a decir mecánicamente cómo va a ir el sistema de los frenos. Te dice cada una de las partes, cómo se va haciendo. Ok, ya nada más está para poder agrandarlo. Aquí me adelanté un poquito. Tú puedes agrandarlo aquí, o puedes, por ejemplo, si quieres ver específicamente esta parte, das clic derecho, no sueltas y ya te hace el zoom directo hacia eso, ¿vale? Pues digamos que esa es una guía básica que les quería dar. Es algo muy muy básico. Ya posteriormente vamos a irnos un poquito más allá de las cosas que puedes buscar en las figuras, cómo puedes ver el sistema total del carro mediante imágenes, mediante diagramas. Hay muchas funciones que se pueden hacer con el Mitchell, pero digamos que básicamente puedes buscarlo así para que de una vez empieces a utilizarlo. Así es que pues espero en este video haberlos ayudado. Ya saben, como siempre, cualquier duda, pregunta pueden dejármelo aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Nos esperamos en el próximo video.